Muy buenos días, el tema de hoy es ¿qué le preocupa? Vamos al libro de Mateo capítulo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿y no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué le preocupa? Mire que encontramos aquí la palabra en el Sermón del Monte. El Señor dando una palabra y diciendo, ¿por qué usted y yo estamos afanados? ¿Qué nos afana? Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Yo sé que Dios me va a sacar de esa circunstancia. Yo sé que Dios me va a liberar de esta enfermedad. Yo sé que Dios me va a proveer para este negocio. Yo sé que Dios va a restaurar mi hogar. Yo sé que Dios va a restaurar mi matrimonio. Yo sé que Dios me va a restaurar en los proyectos, las metas que tengo. Yo sé que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Personas de emociones. Una palabra de pronto que el pastor oró, profetizó, Dios le habló a través del pastor, a través del líder, a través del profeta, le habló, le dijo, Dios te va a sacar, Dios te va a levantar, Dios te va a colocar por cabeza, Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Pero resulta que al otro día está totalmente opuesta a las circunstancias, el problema, el conflicto, la adversidad, y hablamos acorde a las circunstancias, pero creemos en Dios. Pero es que Dios lo va a hacer, pero Dios me va a rescatar, Dios me va a restaurar, Dios lo va a hacer. Venga, y si ayer lo recibió, porque hoy ya la fe no está, porque somos inconstantes, inestables, inseguros, y precisamente es ¿por qué? Porque le creemos más a las circunstancias que a la palabra de Dios. Por eso cuando usted me escucha a mí hablar de los devocionales, las prédicas, yo hablo la mayoría de partes en la palabra. ¿Qué le habló Dios a la palabra? Ore la palabra, medite la palabra, crea la palabra, lea la palabra, profetice la palabra, pero también a medida que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra, entremos en oración. Cuando una persona me preguntaba, ¿cómo puedo yo orar? ¿Cómo oro? El Señor Jesús nos dejó la mejor oración, el Padre Nuestro. Pero cuando usted lee la palabra, ore la palabra, declare lo que dice la palabra. Por ejemplo, si usted no sabe cómo orar, ¿qué dice el Salmo 1, verso 3? Dice que seremos como árboles plantados junto a aguas de reposo, que todo su fruto dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Dice que usted y yo seremos como esos árboles plantados. Señor, tu palabra dice que yo soy ese árbol plantado junto a agua de reposo, junto a la ribera del río. Esas aguas soy yo. Señor, que tú seas prosperando, que yo sea dando fruto en toda área de mi vida. Ese fruto que no cae, que no perecerá. Pero como no tenemos palabra, como no declaramos la palabra, como no meditamos y estudiamos la palabra, ¿qué declaramos? El problema, la circunstancia, la adversidad, el conflicto. Eso sí, lo hablamos en todo tiempo y en todo momento. Pero miren lo que el Señor nos habla. ¿Por qué se afana? ¿De qué se preocupa? ¿Qué es lo que a usted le preocupa? Digo, ¿qué le debería preocupar a usted? La palabra. Esa es la palabra, la promesa. Es como un cheque en blanco que Dios le da a usted, la palabra, y usted tiene que reclamárselo al Señor. Pero si usted no reclama ese cheque que el Señor le ha dado a usted con la palabra, ¿cómo va a pretender que el Señor le supla en cada una de las áreas o necesidades que usted está pasando o está viviendo? Porque hablamos más de las circunstancias del problema. Pero acá el Señor nos habla que usted y yo no debemos andar preocupados. ¿Qué clase de fe es la que usted manifiesta? Una fe de pronto momentánea, una fe en la cual le declararon, le profetizaron, o una fe en la cual el Señor le dio un sueño, o usted leyó la palabra y creyó en esa palabra, pero resulta que el otro día vio el problema, el conflicto, se le acercó el del arriendo, se le acercó el de la casa, se le acercó el de que tiene que pagar los impuestos, y usted, ay, ¿de dónde? ¿Y ahora con qué plata? Y es que si ve, y es que Dios no me suple, ¿qué le habló el Señor? Recuerde que para que usted y yo tengamos la fe debe ser probada. ¿Por qué debe ser probada? Para que no seamos emocionalistas. Y es que la fe debe ser movida en cada situación. Si usted se preocupa, ¿qué clase de fe usted manifiesta?
poca fe. De acuerdo con el Señor, lo que dice, si usted es hijo de Dios, por definición tiene un Padre celestial, tiene un Padre que es proveedor, un Padre redentor, un Padre restaurador, un Padre sanador, un Padre que cambia toda circunstancia. Ya que si usted y yo vivimos, si no es así, no lo fuese, preguntándose nerviosamente, ¿qué comeré? Ay, Señor, ¿y ahora qué podré tomar? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué vestido tendré? Es actuar como una persona incrédula ante los ojos del Señor. Actuar como esa persona incrédula porque precisamente no le creemos al Señor. Creímos en el momento, pero después cuando vemos el problema, no. Por eso el Señor le dice en el verso 31 y 32, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire que muchas personas buscan todas esas cosas, pero si usted y yo dependemos del Señor, ¿por qué nos afanamos por esas cosas? ¿Por qué nos preocupamos? Porque no confiamos en el Señor. Estoy esperanzado en que me suban el sueldo. Estoy esperanzado que este sueldo me alcance, que cuando vaya al supermercado pueda comprar y todo me alcance. Y resulta que llegó y no le alcanzó, porque su fe no llegó hasta allá, porque su fe solamente llegó en sus posibilidades, en sus argumentos, en lo que usted tenía en sus manos, pero no miró qué era lo que el Señor quería darle y podía proveerle en abundancia. Ya que usted y yo debemos pensar cómo estamos obrando, que como cristianos que nos preocupamos, creer que Dios podrá redimirnos, romper cadenas de ataduras, de maldiciones, de alguna enfermedad, pero no cree que nos pueda proveer, no cree que pueda restaurarnos, no cree que el Señor pueda darnos lo que tanto anhelamos y necesitamos. Usted y yo no debemos estar preocupados, porque cuando estamos siendo preocupados porque alguna necesidad o algo, es porque realmente no confiamos en el Señor, o porque realmente no leemos la palabra, no buscamos la promesa, no le pedimos al Señor la respuesta en la necesidad que estamos viviendo, estamos pasando. Entonces nos quejamos, pero Dios, ¿por qué permite esto en mi vida? Pero yo, ¿por qué pasó esta circunstancia? Pero yo, ¿por qué tengo que vivir en esta escasez? Porque le creemos más a las circunstancias que a Dios, y es precisamente porque no tenemos la promesa, no reclamamos la palabra. Aquí el Señor daba esta palabra en el Sermón del Monte, declarando que usted y yo, si creemos realmente en el Señor, la preocupación no debe estar en nosotros, debe estar en la palabra, debe estar en la promesa, ya que la preocupación es devastadora, pero aún más importante que lo que la preocupación hace es que le comunica a Dios preocupándose. Cuando usted se preocupa, le está diciendo a Dios que realmente usted no le cree a lo que Él ha dicho, a lo que le ha prometido, lo que Él le dijo a usted, no sé, en un sueño, en una visión, en una palabra, en la promesa, en la oración, o que Dios usa un profeta o un pastor para declararle la promesa que el Señor ya tenía para usted, pero resulta que las circunstancias dicen todo lo contrario. Es por eso que el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida, pero que también entremos a obrar y actuar conforme a lo que Él nos dice. Por eso dice en Mateo 6, 33 y 34, ¿qué nos toca hacer a usted y a mí? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí no se busque trabajo, vaya que lo meten el sueldo, busque un nuevo negocio, busque un proyecto, váyase a para otro lado. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, si oramos, clamamos, le pedimos al Dios, oramos, ayunamos, meditamos y estudiamos la palabra, buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido. Ahí no habla solamente su finanza, no habla solamente su matrimonio, no habla solamente su familia, habla que todo les será añadido. Pero también dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nos afanamos por mañana, nos afanamos por la otra semana, nos afanamos por 15 días que va a pasar, y ahora qué voy a hacer, y es que ese sueldo no me alcanza, a duras penas me alcanza para 8 días, y cada vez la persona se ata con palabras de ataduras, de estancamiento, de esterilidad, porque precisamente le cree más a las circunstancias que creerle a Dios. Pero ¿qué es lo que el Señor le ha dicho a usted? Mire que hoy el Señor nos habla a usted ¿por qué es lo que a usted le preocupa? Debería preocuparle lo que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, démonos de cuenta que incluye todo, su salud, su restauración mental. Mire que yo encontraba que hay tantas personas que se llenan de preocupación, pero aquí la palabra de Dios dice que tanto que se afana no puede añadir a su estatura un codo, tanto que se afana no puede cambiar esas circunstancias. Pero cuando llevamos esa afán, esa preocupación a la oración y le entregamos esas cargas al Señor, por eso encontramos tantas personas en los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque están preocupados, y ahora yo qué voy a hacer, y ahora entro la empresa en quiebra, y ahora este matrimonio, esta relación, y ahora tal cosa, ahora tal otra, y este hijo, y esta relación. Y vemos personas afanadas, como pasaba con un devocional que llevaba Marta, Marta, cansada y turbada. ¿Por qué? Porque María tenía la mejor parte que no la tenía Marta. Hoy clamo y le pido al Señor que usted y yo nos preocupemos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús.